hablaste de COVID y nosotros Sí. Durante mucho tiempo referenciamos a China como ese lugar inicial Claro. de lo que después conocimos como una pandemia. Sí. Toda la investigación alrededor del origen del COVID, el Sí, tema sí, de sí, la sí. sopa de murciélagos, el tema de los laboratorios. Bueno, tantas versiones que Todo hubo alrededor. Wuhan, todo. Sí, exactamente, lo que ocurrió en Wuhan. Bueno, la situación en China, ahora se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, seguramente ha cambiado y muchas cosas han variado y algunas otras permanecen y otras se quedarán en el tiempo. Sí. Pero han ocurrido un par de cuestiones curiosas que tienen que ver con el COVID y que vamos a consultarle a nuestro entrevistado, que es argentino, es periodista, trabaja en China, trabaja en Informal Talks en UBA TV, es licenciado en Filología China con un Master Degree en Comercio Exterior y Economía, es influencer también, se llama Brian González y está en línea. ¿Cómo va, Brian? Buen día, buenas tardes para vos. Buenas noches, en realidad. Buenas noches para acá, exactamente, muy buenos días. ¿Son las 10 de la noche por ahí? Las 9:10 de la noche. 9:10, o sea, tenemos 11 horas de diferencia. Exactamente. Bueno, Brian, primero en término, gracias por aceptar este rato de charla con nosotros. Hay muchas cosas que nos interesa saber sobre cómo está transitando China estos tiempos. En primer lugar, te hago una pregunta más genérica que tiene que ver con esto que mencionábamos recién aquí con Gustavo, con mi compañero. Ujú. ¿Cómo se transita este momento 2 años después del inicio de la pandemia, cuando algunas cosas están un poco más claras y otras no tanto? Bueno, en este momento lo que estamos viviendo es un rebrote de casos de coronavirus en varias ciudades de China. La ciudad que está completamente aislada es la ciudad de Xi'an, de unos 13 millones de habitantes, pero hay otras ciudades cuyos distritos también están en cuarentenas localizadas. Entonces, en total, en todo el país hay alrededor de 20 millones de personas en cuarentenadas. Esto para los números de China de 1.400 millones de habitantes es muy poco, pero bueno, para lo que es los números que se manejan en Occidente o en Argentina es mitad de país, ¿no? ¿Y qué significa Entonces, que estén en cuarentena? sí. Digo, ¿cuál es el concepto de cuarentena en este momento? Bueno, en este momento las zonas que están con cuarentenas estrictas, lo que sucede es que pueden salir de su casa las familias cada 3 días un solo miembro del grupo familiar a comprar víveres, por ejemplo. Eso es es lo muy más estricto. Exactamente, es muy estricto acá porque tenemos lo que se llaman comunidades o vecindarios en las cuales hay una cierta cantidad de edificios y hay un comité que es el regulador de cada vecindario y es el que se pone a cargo todo el control de la gente que entra y sale, ¿no? Entonces sí, es muy estricto. A propósito de esto que vos estás contando, de lugares que tienen confinamientos, algunos que son estrictos y otros por ahí no tanto, hay un caso emblemático y sobre el cual queríamos consultarte, que terminó trascendiendo, haciéndose viral, Sí. que es la historia de una joven que a través de WeChat, que entiendo es la aplicación que funciona para casi todo en China, incluido lo que nosotros conocemos como los encuentros o citas y demás, citas ciegas de esta joven con otro joven, y de repente termina la cita, que venía todo muy bien, y le dicen, no, señorita, usted no se puede ir porque se tiene que quedar acá confinada en la casa del muchacho al que acaba de conocer. Ay. ¿Cómo es esa historia? Exactamente. Bueno, lo que sucedió fue en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan. Hace un par de meses habíamos escuchado de esa ciudad cuando se inundó y había gente atrapada en el subte. No sé si recuerdan esa noticia. Bueno, es en esa ciudad que también hubo un rebrote y varios vecindarios entraron en cuarentena. ¿Qué pasa? Los amigos le presentaron a este muchacho, dijo, bueno, voy a ir a la casa a probar cómo cocina, porque supuestamente cocinaba muy bien. Ah, mira. Ella vivía en el sur, pero es originaria de esa ciudad. Entonces dice, bueno, ahora que estamos a fin de año, que acá ya estamos por llegar al año nuevo chino, bueno, me voy a volver a mi casa. Entonces volvió a su ciudad natal, que es Zhengzhou. Se encontró con este muchacho a la noche para poder su cita, ¿no? Y cuando sale de la casa de este muchacho, él llega a lo que es la puerta del vecindario que yo les estaba comentando y le dicen, no, usted no puede salir porque hubo un caso positivo acá y ahora vamos a poner en cuarentena a este vecindario. Tremendo. Entonces, claro, entonces se tuvo que quedar ahí, bueno, ya hace varios días, más de una semana que está. O sea, y todavía está ahí.
Exactamente, hasta que no haya COVID-0 en ese vecindario, no puede salir la gente, digamos. Yo creo que esa chica es nota para cualquiera cuando termine yo creo que ella mismo es nota, digamos, cómo va viviendo el confinamiento, cómo está la relación con el muchacho, porque digamos, la primera vez que te viste ya te clavaste una semana. Mucho el muchacho. ¿No habla mucho? No habla mucho el muchacho, eso es lo que cuenta ella, pero después quiso hacerlo una cosa más privada porque se hizo tan viral ese video que los que lo conocían al muchacho y mucha gente lo empezó a llamar y a molestar y a hacerle preguntas y demás, y no quería tener ese tipo de repercusión, entonces sacó el video de la red social en la que se posteó, ¿no? Claro, vos pensás que la primera vez que te ves y tenés que ponerte de acuerdo incluso hasta en qué cosas vas a postear y cuáles no, porque digo, son dos finalmente, o sea, vos estás involucrando a un otro en tus posteos. Claro. Más los amigos que te deben mandar mensajes. Así, ¿no? Claro. Los amigos que si son como los nuestros, que si son como los argentinos. Y, che, ¿pasó algo? No, contalo. claro. Sí, pero ¿cómo que no? No es así, y ¿no? tenés allá, que dibujarla. ¿Es así allá o no? Sí, son iguales. O sea, yo siempre digo que yo uso una frase que decía el embajador anterior, Gelar, en China, el embajador argentino en China, que decía, los chinos son latinos pero tímidos. Entonces no lo van a decir quizás a viva voz, pero sí capaz que te mandan un mensaje. Entonces es así como se manejan. Muy bueno. Brian, ¿qué ha pasado con Peng Shuai finalmente, con la tenista? Que de buenas a primeras hizo una denuncia, después estuvo un tiempo desaparecida, después apareció dando notas, pero digamos que afuera de China se creía que era víctima de algún tipo de coacción o de apriete para que declare según la conveniencia del gobierno. Bueno, lo que sucedió fue lo que bien dijiste, y en este momento no se sabe no se tiene ninguna noticia más. Obviamente que una noticia que repercute tanto como la que dijo se pone en el ojo de la tormenta a esa persona. Entonces salió a dar explicaciones también por el hecho de decir que no la tosiguen, que no la acosen. Quizás mucha gente decía dentro de China, eso lo dijo para poder tener fama. Entonces es complicado la situación para la persona y es muy delicado cómo se debe manejar una situación así, ¿no? Entonces, en este momento, luego de salir a dar explicaciones, ha desaparecido también del ojo público. Esto ha repercutido, si no me equivoco, por lo menos lo último que supe, con un posible boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno, un boicot diplomático que se estaba empujando desde Estados Unidos. Sí, en realidad no tiene nada que ver con eso. El tema de los Juegos Olímpicos es otro tema que Estados Unidos y diferentes países que hablan inglés, en realidad de habla inglesa, son los únicos que están haciendo este boicot diplomático, entre comillas, porque ya Estados Unidos anunció que va a mandar autoridades. Entonces, lo que decía China es, bueno, si quieren venir, que vengan, si no quieren venir, está todo bien, o sea, pero fíjense que el resto del mundo está viniendo y está apoyando los Juegos Olímpicos, incluso la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, todos apoyaron a los Juegos Olímpicos, y solamente quedó los países de habla inglesa, Japón, obviamente por una rivalidad constante con China, y Lituania, que tuvo un problema diplomático muy fuerte en estos últimos meses con China, porque quería abrir una oficina de representación de Taiwán. Entonces, eso para China es una cosa que va en contra de los intereses nacionales. Claro. Es como decir que, no sé, otro país que reconoce a Argentina diga, no, las Malvinas no son Argentinas, por ejemplo, ¿no? Pero aún está a esa más altura, grave. digamos. Es aún más grave, porque China se cree que cuando uno tiene relaciones diplomáticas con China, no puede tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Es una situación en la que, si yo reconozco a China, bueno, reconozco que el gobierno de Beijing es el gobierno soberano tanto de China como de Taiwán. Entonces, que un país de la Unión Europea como es Lituania diga, voy a poner una oficina de representación de Taiwán, es una cuestión muy complicada en el ámbito diplomático. Pero bueno, el tema del boicot de los Juegos Olímpicos se dio en este contexto, pero va a seguir tranquilamente, y bueno, y últimamente las autoridades de Estados Unidos anunciaron que van a enviar autoridades y
el vocero de la Cancillería china dijo ya recibimos la aplicación para darle las visas a estas personas. Eso es lo que se anunció en estos últimos días. Brian, ¿cómo es vivir en China? ¿Qué nos podés contar respecto de las diferencias de vivir aquí, en nuestro país, o en cualquier país de esta zona del Cono Sur? Bueno, vivir en China, creo que lo que la mayoría dice, que también es una apreciación personal, es muy seguro. En el tema de seguridad uno tiene una tranquilidad muy grande de poder salir sin saber sin temer a que le van a robar. Obviamente que en lugares muy concurridos, como puede ser también en el transporte público, quizás haya pungas, pero no haber situaciones de violencia como a mano armada, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, es una cuestión, es un lugar que cambia constantemente. Por ejemplo, la ciudad de Wuhan, su eslogan era Wuhan, todos los días diferente. ¿Por qué? Porque tenía tantas obras de construcción, tantas nuevas líneas de subte abriendo todos los años, que era una cosa que dices, bueno, ¿de dónde apareció este edificio? ¿No? Es una cosa muy especial. Y quizás para muchos le cuesta acostumbrarse a lo que es la comida. Te estamos escuchando con alguna dificultad, Brian, a ver si podemos mejorar. Ahí sí, decías, ¿a algunos les cuesta acostumbrarse a la comida? Exacto, sí, por ejemplo a mí con los sabores tan fuertes me costó un año acostumbrarme. ¿Cuánto tiempo hace ya que estás? Yo este año voy a cumplir 13 años. 13 años, es un buen tiempo para conocer bien China. Exacto, sí. Así que sí, se vive muy tranquilo, la verdad. Vos hablabas de seguridad, ¿no? Te pregunto respecto de la libertad, porque uno tiene desde aquí una mirada, no sabemos si certera o errónea en algunos aspectos, a propósito de cómo es la libertad o qué cosas se pueden hacer, cuáles no, cómo funciona el gobierno. Recién mencionábamos un poquito al pasar el tema de WeChat, pero no deja de ser un síntoma de cosas que se deciden de una manera diferente a la de Occidente, por ejemplo, que haya una sola aplicación multipropósito, que el resto no se utilicen como se utilizan en el resto del mundo. Claro, bueno, lo que pasa es que en China están bloqueadas diferentes redes sociales de Occidente, como pueden ser Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Que a su vez China tiene sus versiones locales. Puede ser WeChat, Alipay, que serviría como método de pago, como puede ser las aplicaciones que hay en Argentina últimamente. Después hay redes sociales como puede ser Weibo, que vendría a ser parecido al Twitter. Entonces, hay un ambiente que es distinto, porque imaginémonos que en población China sería lo mismo que Europa y América juntos aproximadamente. Claro. Entonces ya es un mercado totalmente grande que también le da la posibilidad de crear sus propias cosas y que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es la situación en el tema de redes sociales, es así. Pero a su vez, echa la ley, echa la trampa, como decimos en Argentina. ¿Por qué puedo entrar yo a Facebook y a Instagram y seguir posteando? Bueno, porque mucha gente, la gente interesada en poder entrar a esas redes sociales, usa un VPN, que es una forma de poder sortear ese firewall del internet chino y poder entrar justamente a las redes sociales y diferentes páginas de Occidente o de otros países también. Entonces, se complica para los recién llegados que no saben cómo hacerlo, pero bueno, uno que ya está hace más tiempo acá es un poquito más sencillo, ¿no? Puede saltearse algunas cosas. ¿Y ocurre algo si vos te salteás esas prohibiciones, llamémoslo así entre comillas, y entrás o ingresás a sitios que no están permitidos? ¿Hay algún tipo de represalia, sanción? Es ilegal hacerlo, pero nunca he escuchado a nadie que haya tenido problemas con ese tema. Es ilegal hacerlo, pero prácticamente todo el mundo lo hace. Entonces, lo que se dice, cuando recién había llegado a China, lo que me decían muchos amigos que estudiaban política y economía en su momento, yo estudiaba filología china, entonces yo estudiaba el idioma nada más, y lo que me contaban es que en la sociedad china
y en el sistema chino, los grises, la banda gris es muy grande, muy amplia. Entonces puede pasar muchas cosas que no son ilegales o son legales. Entonces, como que se vive una cierta libertad en la banda gris, ¿no? Como decir, bueno, no puedo entrar a Facebook, pero tengo el VPN y puedo entrar. Entonces, eso es como se vive acá. Claro. Brian, la verdad una alegría charlar con vos, conocer un poquito de tu historia y de cómo es transitar la vida en China. Si tuvieras que saludar, por ejemplo, a la mañana en el programa, vos que trabajás en los medios, ¿cómo saludarías en chino? ¿Cómo dirías buen día Argentina, por ejemplo? Okay, sería, bueno, Argentina se dice Argentina. Ajá. Y entonces Argentina se dice Argentina y buenos días sería Zhao Shan Hao. No la puedo repetir. Pero lo podemos grabar y ponerlo. Para, hagamos 1, 2, 3, lo grabamos y lo tenemos como saludo en chino acá. Dale, ¿nos haces esa? Dale, buenísimo. Dale, 1, 2, 3. Zhao Shan Hao, Argentina. Te queremos. Artemio, gracias por todo. Te queremos, Brian. Ya está el saludo. Son Brian. lo más. Muchísimas gracias. Un placer conocerte y además un gran laburo que sabemos que estás haciendo hace mucho tiempo allí, sobre todo desde el momento que comenzó la pandemia, con información de primer nivel y de primera mano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Un beso enorme. Brian González, argentino, vive en China, es columnista en la televisión china, licenciado en Filología con un máster en Comercio Exterior y Economía. La verdad, un capo. Crack. Un capo.